Si hay un equipo que en los últimos años se ha ganado a pulso la fama de ser un auténtico caos, ese es Alpine. Y, como muchos ya sabréis, han vuelto a dar motivos de sobra para reforzar esta reputación, ya que en menos de 24 horas su jefe de equipo ha presentado la renuncia, Flavio Briatore ha asumido el mando temporalmente, adquiriendo más poder en la escudería, Jack Doohan ha sido relegado al rol de piloto reserva y, para rematar, Franco Colapinto ha sido anunciado como piloto oficial para las próximas 5 carreras. Y no necesariamente todo esto ha pasado en el orden en el que se ha anunciado, hay que decirlo. Unos movimientos que sin duda merecen ser analizados no solo por significar el regreso del piloto argentino a la parrilla y quizás el adiós definitivo de Doohan a sus aspiraciones en la Fórmula 1, sino por la forma en la que se ha hecho con esta especie de contrato de 5 carreras que da pie a comentar todo lo que está sucediendo entre bambalinas en este equipo y analizar este A525 con el que Franco Colapinto tendrá 5 carreras para demostrar lo que vale. Pero antes que nada, bienvenidos a Smooth Operators. Aunque toda la gestión de Alpine ha llevado el apellido caótico estos últimos años, el panorama que tenemos actualmente no es más que el que se lleva esperando desde que comenzó la temporada, con Colapinto como piloto oficial de Alpine y Briatore dirigiendo el cotarro. Solo nos faltaba saber el cómo y el cuándo. Que el asiento de Doohan estaba en la cuerda floja era uno de los secretos peor guardados dentro del paddock. Pese a que el mal rendimiento de Lawson con el Red Bull se llevó todas las miradas en las primeras carreras, Doohan fue un piloto que se subió al monoplaza con los días contados y estas 6 carreras han sido básicamente la crónica de un descenso anunciado. Gran premio tras gran premio, Flavio Briatore, que hasta ahora era únicamente el asesor ejecutivo del equipo, se ha mostrado abiertamente partidario de Colapinto, un piloto que llegó desde Williams por expresa voluntad del propio Briatore, y además dejando algo de dinero por el camino. Y tras la dimisión de Oliver Oakes, el jefe de equipo de Alpine hasta el pasado martes, la única figura de peso dentro del equipo que ha defendido la idea de dar más tiempo a Doohan que estas 6 primeras carreras, pues Briatore ha quedado con las manos libres y más poder, ya que va a asumir el cargo de jefe de equipo temporalmente también, y con ello todas las piezas han encajado para que el argentino dé finalmente el salto a piloto titular. Alpine ha hecho así oficial lo que llevaba siendo un secreto a voces desde la semana pasada, ya que el presidente de YPF, uno de los principales patrocinadores de Colapinto, dejó escapar en una entrevista que el piloto argentino debutaría en Imola. Recalco las comillas en dejó escapar. Por lo que Argentina volverá a tener un piloto en la parrilla de Fórmula 1, con Colapinto sumando más grandes premios a los 9 que pudo disputar el año pasado cuando sustituyó a Logan Sargent en el equipo Williams. Lo que ha sido realmente inusual de todo este movimiento es este contrato de 5 carreras que han dado de margen al piloto argentino antes de, según palabras del equipo Alpine, evaluar qué decisión tomar a partir del Gran Premio de Gran Bretaña. Como si de una suscripción por número de grandes premios se tratara. No podemos saber si dicha evaluación es una cosa real o esto no es más que una forma de hacer el paripé de cara a la galería y simular que a Colapinto le están dando las mismas oportunidades que le dieron a Doohan para ganarse el asiento, o incluso si Paul Aron, otro de los pilotos reservas del equipo, tiene una invitación para este baile y es una opción para el asiento después de estas 5 carreras. Pero lo que es un hecho es que Colapinto ocupará este asiento en Alpine en sustitución de un Doohan que, según el comunicado oficial, no dejará de ser parte integral del equipo y será piloto reserva de primera elección durante estas carreras. Ahora bien, ¿tan mal lo ha hecho Jack Doohan en estos 6 grandes premios como para ser bajado del asiento o era una decisión tomada desde antes de comenzar la temporada? Esto, para el que no lo sepa, es la típica pregunta retórica que haces en el vídeo para ir avanzando, aunque ya sabes la respuesta. Evidentemente, si nos basamos en la comparativa con su compañero de equipo, los números a Doohan pues no le apoyan demasiado. No solo a nivel de resultados, sino que en cuanto al ritmo medio en carrera, el australiano se ha mostrado más lento que Pierre Gasly en todos los grandes premios. Sin embargo, entre los abandonos de uno y los abandonos del otro, la comparativa realmente es insuficiente, por lo que hemos hecho lo mismo analizando los ritmos de clasificación, donde de nuevo Doohan ha sido más lento que Gasly, con excepción, irónicamente todo se ha dicho, del que ha sido su último gran premio, el pasado Gran Premio de Miami. Aunque bueno, aquí Lawson se encargó personalmente de no ser el único rookie reemplazado esta temporada. Que Doohan estuviese por detrás de Gasly entraba dentro de lo esperado por todos, por lo que hemos extendido la comparativa a otros 2 rookies que competían contra pilotos veteranos, Antonelli y Berman.
Al rookie Fernando Alonso hemos preferido dejarlo fuera de todo esto. Y es que si nos basamos en los resultados, Antonelli también ha estado por detrás de Russell en lo que llevamos de temporada, pero su diferencia tanto en ritmo de carrera como en clasificación se ha ido reduciendo muy notablemente en los últimos grandes premios, destacando por ser el piloto del día en algunas carreras y consiguiendo la pole en la carrera al sprint en el Gran Premio de Miami. Y por otra parte, un Ollie Bearman, que tal vez sea un piloto más adecuado para esta comparativa ya que también conduce un coche de la zona media, sí que ha sido un hueso más duro de roer para un Ocon que, pese a ser veterano, también debuta con el Haas este año. Sé que más de uno se habrá mareado viendo tanto número en la pantalla, pero tranquilos que para este vídeo no volveremos a hacerlo. Pero todos sabemos que el rendimiento de un piloto va mucho más allá y Jack Doohan no solo se ha mostrado más lento que sus competidores directos, sino que no ha destacado en prácticamente ninguna carrera, menos tal vez en Bahrein, donde pudo optar a puntos, dejando malas sensaciones en pista en batallas como las que tuvo con Hadjar en China y un cúmulo de accidentes que no le han ayudado ni mucho menos. Sobre todo el que tuvo en los libres 1 de Suzuka por hacer la curva 1 con DRS abierto, porque en el simulador de Alpine parecía que se podía. Unos resultados que el que quiera los puede interpretar como falta de talento o como la necesidad de un piloto bajo presión por demostrar algo a un equipo que en ningún momento ha parecido apoyarlo. Un apoyo que, por ejemplo, Ollie Bearman o Kimi Antonelli claramente sí que han tenido. Por lo que, aunque los números de Doohan no son tan distintos a los de los otros rookies, claramente no han ayudado al piloto australiano y han sido la excusa objetiva perfecta a la que puede acogerse el equipo francés para justificar una decisión que parecía tomada desde el primer día, siendo Doohan tratado como un piloto que no venía para quedarse en la Fórmula 1, dando la sensación de que Alpine podría haber puesto a Colapinto desde un primer momento, un piloto que en nuestra opinión tiene mucho más potencial que el australiano, y haberse ahorrado todo este paripé. Aunque aquí evidentemente entran en juego también los patrocinadores de Doohan que pueden haber estado pagando por este asiento. Viendo el rendimiento de Doohan en estas 6 primeras carreras, podemos ver también dónde ha dejado el listón. No sin olvidar que Doohan ha dispuesto de una pretemporada completa con el equipo para adaptarse al coche. De momento, veremos a Franco Colapinto en circuitos míticos como Imola o Mónaco, o auténticos clásicos del calendario como Montmeló, Canadá y Austria, al volante de una 525 que se ha mostrado como un coche relativamente competitivo para la zona media y apto para luchar por puntos, al menos en las manos de Gasly, pero al que los resultados no han acompañado. La temporada pasada comenzó siendo un drama para este equipo, pero tras la entrada de Oaks en la dirección y de Briatore como asesor, Alpine consiguió desarrollar un paquete aerodinámico competitivo que les hizo terminar con mejores sensaciones la temporada. Y el coche con el que terminó el año pasado es, esencialmente, el mismo que está pilotando esta temporada 2025 con pequeñas modificaciones. Pero el talón de Aquiles de este equipo, aparte de ir cambiando de dirección como pollo sin cabeza, ha sido siempre la falta de potencia del motor Renault en comparación a sus competidores, algo que han sabido compensar en algunos circuitos haciendo funcionar la aerodinámica del coche a la perfección. Esto quedó reflejado en las palabras de Pierre Gasly tras el desastroso fin de semana que tuvieron en Japón, en las que reconocía que la falta de potencia en las rectas les había afectado demasiado a la hora de ser competitivos en Suzuka. En contraste, de cara a Bahrein, consiguieron minimizar este problema en buena parte gracias al trabajo desde el simulador, algo que el propio Gasly destacó elogiando la labor de Colapinto en la búsqueda de ese setup perfecto para el coche. Dentro de este proyecto, que no va a ser todo malo, también destaca la figura de David Sánchez como director técnico ejecutivo, que entró en la escudería en 2024 proveniente de McLaren y tras pasar 10 años en la escudería Ferrari. ¿Qué se puede esperar de este monoplaza en estos circuitos? Es muy difícil de predecir, evidentemente, sobre todo por la variabilidad que hay en la zona media, ya que estamos en el último año de este reglamento de efecto suelo y las pequeñas diferencias entre los equipos se están encontrando en la labor de los pilotos para hacer funcionar los neumáticos Piedrelli en su ventana óptima operativa, algo en lo que Colapinto ya pudo obtener experiencia el año pasado. Imola puede no ser un circuito cómodo para este coche que puede revivir lo de Suzuka si no dan con la tecla, pero en Mónaco, un circuito de alta carga aerodinámica y poco motor, Alpine los últimos años ha funcionado muy bien. Otra cosa es que Mónaco tal vez no sea el mejor sitio al que ir en tu segunda carrera con un equipo y con la presión de tener solo 5 grandes premios. Además, son 2 circuitos en los que será extremadamente difícil adelantar, sobre todo hablando de Mónaco, y el fin de semana se definirá principalmente en los sábados, por lo que la capacidad de adaptación del piloto para extraer lo máximo del coche será la clave.
Una capacidad de adaptación que Colapinto ya demostró tener el año pasado tras su precipitado debut en Monza y sus primeros puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán. Que también es casualidad que los dos debuts de Colapinto con un equipo de Fórmula 1 sean precisamente en Italia. Para Montmeló queda por ver cómo afecta la nueva normativa de flexión del alerón delantero a este monoplaza, siendo que parte de la culpa del salto hacia adelante que dieron el año pasado fue cuando empezaron a aprovechar los alerones flexibles de la misma forma que McLaren y Mercedes. Así que nadie se sorprenda si el rendimiento del coche empeora a partir de ese Gran Premio, ya que Alpine es de estos equipos que ha reconocido que este año centrará más sus esfuerzos en desarrollar el coche de la nueva normativa de 2026. Así que de los dos últimos grandes premios sin saber cuál será el rendimiento del coche, el circuito que puede ser un problema es Canadá, un trazado en el que Colapinto no ha corrido nunca. Dicho esto, el inusual contrato de 5 carreras con el que se ha anunciado a Colapinto puede plantear un escenario para julio bastante peculiar. Si vemos al Colapinto de las primeras carreras con Williams el año pasado rápido a una vuelta y poniendo en apuros a Albon, sus papeletas de mantener el asiento aumentan exponencialmente. Pero si se diera el caso de que no se encontrara cómodo con el coche, cometiendo errores no forzados como en algunas carreras del año pasado o con mala suerte como pasó en Abu Dhabi, veremos si este ultimátum de 5 carreras es algo real. Pero seamos realistas, viendo cómo ha tratado el equipo a Doohan y con la ausencia de Oaks, es difícil imaginar que Doohan pueda recuperar este asiento después de 5 carreras, y puede que lo último de Doohan en la Fórmula 1 haya sido ser una víctima más de Lawson en la curva 1 de Miami. Aquí ya podemos especular si Alpine volvería a dar 5 carreras a Colapinto o si Paul Aron, una apuesta que llevaba más el respaldo de Oliver Oaks, recibe también su oportunidad en el equipo. Pero bueno, que este problema lo comentaremos dentro de 5 carreras. Independientemente de si hablamos de Jack Doohan o de Franco Colapinto, lo que queda claro es la impaciencia con la que se evalúa el rendimiento de los pilotos en la Fórmula 1 actual. Una impaciencia que no tiene ningún sentido viendo cómo pilotos mucho más veteranos como Carlos Sainz, Lewis Hamilton o Esteban Ocon han necesitado unos cuantos grandes premios para adaptarse a los cambios de equipo. Lejos quedan los tiempos en los que los pilotos realizaban miles de kilómetros en test con los Fórmula 1 antes de debutar de manera oficial en un gran premio, y haciendo una comparativa con números redondos entre pilotos más veteranos y más jóvenes, la diferencia es muy visible. En esto también tiene culpa la FIA, que redujo a partir del año 2009 el número de test privados que podían realizar los equipos, y de aquí la diferencia entre los kilómetros de un piloto como Lewis Hamilton o los de Leclerc y Norris. Por lo que acabar reduciendo el rendimiento de un piloto a 5 carreras y hacerlo de forma anunciada puede ser volver a repetir la situación que se ha vivido con Doohan de tener a un piloto debutando con la presión de estar jugándose el asiento en cada carrera. Así que los kilómetros de test que ha tenido Colapinto estos días en Zandvoort con el Alpine de 2023 son más importantes de lo que parecen, ya que debe adaptarse a cambios como pasar de montar un motor Mercedes a uno Renault. Y sin ir más lejos, una de las razones por las que Sainz y Hamilton han estado sufriendo esta temporada ha sido por cambiar de unidad de potencia. Por otro lado, todo este baile de pilotos esconde mucho más de lo que parece. Si algún equipo ha logrado rivalizar con Red Bull en cuanto a protagonismo mediático, ese ha sido Alpine. La renuncia de Oliver Oaks el pasado martes por la noche no es más que otro nombre que se suma a una larga lista de salidas que ha vivido el equipo en los últimos años. No es solo que estemos hablando de un equipo que ha cambiado hasta 4 veces de jefe de equipo los últimos 4 años, sino que es un proyecto del que se han ido desvinculando nombres como Pat Fry o Alan Prost. En todo este caos ha jugado un papel determinante el que es director general de Renault precisamente desde 2020, Luca De Meo. Su decisión de recuperar a una figura tan polémica como Flavio Briatore como asesor ejecutivo no ha hecho más que agitar todavía más la coctelera dentro del equipo como una figura que poco a poco ha ido ganando poder dentro de la escudería. Prueba de ello fue como, tras su llegada, Bruno Faman fue apartado como jefe de equipo por discrepar con la idea de abandonar los motores Renault, una visión supuestamente impulsada directamente por el propio Briatore. Por no hablar de cómo de la noche a la mañana el equipo decidió deshacerse de Ocon, el piloto que habían querido apoyar cuando tenían a Fernando Alonso en plantilla. Briatore es de la vieja escuela, con una forma de trabajar que puede chocar con los tiempos actuales y que probablemente se acerque más a una de las figuras más queridas del paddock, como es Helmut Marko en Red Bull. La renuncia de Oliver Oaks puede entenderse como un intento de no ser partícipe de decisiones con las que no estaba de acuerdo. No es casualidad que él haya sido el único que dentro del equipo defendía que Jack Doohan merecía oportunidades al menos hasta verano para demostrar su capacidad, y que justo cuando se anuncia su renuncia, se anuncia también el cambio de pilotos. Lo sorprendente es que no se aprovechara el Gran Premio de Miami para hacer oficial el anuncio, un escenario ideal para el debut de un piloto argentino como Colapinto,
pero aquí es donde podrían entrar en juego posibles patrocinadores que estaban asegurando el asiento de Doohan durante estas primeras carreras. Y como siempre en Fórmula 1, hay mucha diferencia entre lo que nos llega y la realidad. Sin ir más lejos, el propio comunicado que ha hecho Briatore a través del equipo asegura que la decisión de Oaks es más por razones personales que por no compartir una visión conjunta del proyecto. Un comunicado que mientras leía mi cara era tal que así. Lo que sí que está claro es que la salida de Oaks deja a Flavio Briatore con aún más poder dentro del equipo y ahora queda por ver cómo se solucionan ciertas cosas. Por un lado, quién será el sucesor como jefe de equipo y cómo encaja dentro de todo este puzzle que tiene montado Alpine y si consigue hacerlo durando más de un año. Y por el otro, si los fichajes realizados por Oaks durante su mandato en un intento de ganar respaldos internos serán también barridos por Briatore en su reestructuración. Así que ya veremos hasta dónde llega ahora el efecto Briatore. Y por último, aquí entran en juego los rumores que llevan sonando los últimos años acerca del futuro del equipo Alpine en la Fórmula 1, con Renault buscando vender el equipo al mejor postor. Se dice que de ahí el movimiento de Luca De Meo de incorporar a Briatore en la escudería, con el objetivo claro de revalorizar el proyecto, con el abandono de los motores Renault como primer paso hacia esta desvinculación y el contrato para ser motorizados por Mercedes, lo que de acuerdo a los rumores del rendimiento de este motor para 2026 podría situar a Alpine como un equipo competitivo para el año que viene. Y seamos claros, el ascenso de Colapinto como primer piloto no solo puede implicar una posible mejora en el potencial del rendimiento de la escudería, sino que también una revalorización del propio proyecto, que tiene en el argentino un piloto muchísimo más mediático de lo que ha sido Jack Doohan. Y llegados a este punto, solo queda recordar una de las maniobras que quedará para la historia, como fue Oscar Piastri dejando de lado a Alpine y yéndose a McLaren en 2023. Por lo que terminamos el vídeo activando el contador de tiempo hasta que Alpine vuelva a hacer una de las suyas y dando la bienvenida de nuevo a Colapinto a la parrilla. Por lo que esto es todo, ya sabéis que podéis dejar un comentario y me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.